Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares, el grupo Cúspide, en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, Jorge, por esta cordial bienvenida. Y pues a todos quienes nos están escuchando o que por primera vez nos escucha o que ya nos viene escuchando, muchas gracias. Gracias por estar. Gracias porque este es un tiempo en el cual podemos aprender juntos. Siempre hay algo nuevo que aprender. Y yo creo que cuando tenemos ese corazón dispuesto, verdaderamente aprendemos algo nuevo. Así es de que hoy, buenos días, donde quiera que estés. Gracias a Dios por tu vida, gracias por este tiempo que estás tomando para ti, para ti. Y hoy en Sembrando Palabras de Vida hemos traído el tema el buen sabor. El buen sabor. Y bueno, pues todos los seres humanos comemos, ¿cierto? Algunos países tenemos a lo mejor 3 alimentos al día, otros quizás un poquito más. Inclusive los dietistas, especialistas en alimentación, mencionan que hay que ir comiendo varias veces al día, pero poquito, poquito, ¿no? Y bueno, pues entonces es tan necesario el alimento. Uno de los elementos o condimentos, porque realmente es un condimento, que es muy útil, necesario y conocido en todo el mundo, es la sal. Sí, la sal es aquel condimento para la preparación de alimentos, ¿verdad? Todos tenemos ese condimento que nos ayuda a darle un sazón y a darle un buen sabor a nuestros alimentos. Y basta una pizca, ¿no? Una pizca para darle ese buen sabor. Si nos pasamos tantito, definitivamente ese guiso, ese alimento, pues ya no tiene ese buen sabor, ¿no? Eso que nosotros queremos disfrutar. Si le falta, decimos, le falta poquita sal, ¿no? Una pizquita de sal. Pero es ese condimento, es ese elemento que necesitan todos nuestros alimentos y que nos hace disfrutar de esos, pues, de esa preparación de alimentos. Una pizca de sal tan solo hace cambiar, ¿verdad? A un muy buen sabor, ¿cierto? Si le falta, le agregamos más y parece que ahora sí decimos, no, pues está súper listo, está en su punto, ¿verdad? Claro, hay que agregar otros elementos definitivamente, pero la sal es muy importante para los alimentos. Cambia, le va a dar el cambio al sabor. Entonces, pues si esto es tan necesario en toda la humanidad y a través de toda la historia, por supuesto, de toda la historia, el, el saber que la sal, ese mineral tan pequeñito, tiene propiedades muy importantes que ejercen pues esa función, ¿no? De darle ese sabor a los alimentos. ¿Y qué pasaría si esa sal no tuviera esas propiedades? Que si las pudiera perder porque realmente las llega a perder la sal, pues entonces, pues ya no sirve, ¿cierto? Pues así de sencillo. Bueno, algunas de las características, porque tiene muchísimas la sal, pero hoy he traído tres que me gustaría que analizáramos tú y yo en nuestro aprendizaje y que también aplica para nuestra vida, como lo vamos a ver. Y algunas de las cosas es que ayuda para preservar. A través de la historia de la humanidad, este mineral ha ayudado mucho para preservar, no solo para sazonar, sino también en la antigüedad, pues imagínate que tenía más de 14,000 usos la sal. Sí, así de increíble. O sea, era un elemento tan necesario en la sociedad, en el hombre, que le daba eh, más de 14,000
usos. Es increíble, ¿no? Es increíble. Hoy quizá no lo tenemos tan palpable, pero en muchas de las cosas que tenemos cerca de nosotros está integrada la sal, ¿cierto? Bueno, inclusive para el tinte de telas y este tipo de cosas también es utilizada la sal. Entonces, bueno, aun cuando nosotros no estamos tan conscientes, pero es muy indispensable la sal por esas propiedades que tiene tan abundantes y que ayudan obviamente para la humanidad. Bueno, tantos y tantos eran las miles de usos que se le daba en la antigüedad y bueno, hoy también, ¿no? Como lo veíamos, pero era desde derretir el hielo, eso ayudaba para hasta relajar los músculos, ¿no? O sea, sí, una cosa increíble, una serie y serie y serie y serie de cosas a las cuales pues se utilizaba la sal y se sigue utilizando. Bueno, entonces era tan necesaria que inclusive puedes creer que llegó a ser una moneda de pago. Sí, o sea, la gente anhelaba tener la sal, ¿por qué? Porque y esto era en la legendaria Roma, en donde se utilizó como una forma de pago, o sea, voy a hacer esto, pero a cambio de que me den, de obtener esa sal, bueno, así era tan ambiciosa y tan deseada la sal, que se convirtió en una moneda de pago. De hecho, de ahí viene la palabra salario, porque en la antigüedad, pues era de gran valor para, de alguna manera, esa forma de pago. Bueno, pues sí, antes inclusive no había refrigerador, por ejemplo, ¿no? No había refrigerador, pero la sal entonces funcionaba como ese preservador. ¿Para qué? Para que los alimentos no tuvieran o no entraran en descomposición. Así, así era como funcionaba la sal, como ese ejemplo de preservar los alimentos. Bueno, también, así como era esta de preservar, también tenía otra función. Y es la segunda que quiero que hoy nosotros analicemos o revisemos, y es que sanaba heridas. Sí, la sal sanaba heridas, se usaba para cauterizar aquella herida, era tan necesario. Pero pero, ¿qué pasaba si llegaba a perder, pues, esas propiedades? Pues, totalmente era inútil, ¿no? O sea, ya no tenía esa utilidad para la cual o su razón de ser, ¿no? Se adquiría. Perdía sus cualidades. Cuando la sal, ya no ya n al perder todas sus cualidades, pues ya no se utilizaba con, pues, esas riquezas, ¿verdad? Que daba esas propiedades, cualidades que tiene la sal. Bueno, ¿por qué? Porque, al ya no tener esas cualidades, se contamina, absorbe contaminantes. Y al absorber contaminantes, pues, reitero, ya no se podía utilizar. Y bueno, si hasta aquí nosotros pudiéramos considerar estos conocimientos de acerca de la sal, sus propiedades, sus cualidades que ayudaban mucho a la sociedad, ¿qué pasaría si tú y yo pensáramos que somos como la sal? Sí, o sea que en nosotros fuéramos como esa parte de esa sal con tantas cualidades que podemos ayudar a preservar. Preservamos un conocimiento y lo llevamos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a la gente que está cerca, ¿no? Hemos aprendido algo y lo transmitimos, queremos preservarlo, ¿no? Pues nosotros somos una parte así, que lo que hacemos es esa preservación. Pero ¿qué pasa si nosotros, ¿verdad? No guardamos todos esos nutrientes, todo aquel conocimiento bueno, todo aquello, pues se va deteriorando, de mano en mano se va deteriorando y entonces esas cualidades ya no son tan asertivas, tan adecuadas y por eso aquello que pudiera haber sido bueno, pues ahora se transforma y ya no es tan bueno para nuestra vida, ¿no? ¿Qué tal si tú y yo nos diéramos cuenta que tenemos un valor muy importante como personas?
el reconocer que somos creados a imagen y semejanza de Dios, que tenemos esas cualidades que Dios nos ha dado a cada uno de manera particular, que somos irrepetibles, que no hay nadie como nosotros, que somos únicos y especiales. Y no solamente para la sociedad, sino lo más importante es que para Dios somos muy importantes y somos únicos. Él nunca nos va a abandonar, Él como Padre siempre va a estar cerca de nosotros, pero ¿qué tal? ¿Nosotros lo reconocemos como Padre o lo reconocemos como a veces ese conocimiento que tenemos de un Dios muy lejano, un Dios que está hasta el cielo y pues no, realmente, o que está ocupado entre miles y miles de personas y que solamente a través de a lo mejor un sacrificio que yo haga, Él me va a poder escuchar? Pues no, pero eso es lo que a veces hemos aprendido a través de esos conocimientos que son transmitidos, pero que han sido deteriorados. Es una verdad, ha sido deteriorada. ¿Por qué? Por todo lo contrario, que es una mentira. ¿Sí? Cuando la verdad ya no es verdad, pues se vuelve una mentira. Bien, entonces hablábamos de que si nosotros fuéramos, nos diéramos cuenta del valor de nuestra vida, la apreciaríamos mucho, cuidaríamos de ella, sabríamos que nuestra vida vale mucho y no la contaminaríamos o no traeríamos a nuestros pensamientos aquellos que nos hacen sentirnos derrotados, que nos hacen sentirnos incapaces, etcétera. Porque eso es lo que sucede con nosotros, que si vamos perdiendo esas cualidades, que por ejemplo cuando éramos pequeños teníamos confianza, ¿verdad? En nuestros padres y que con el paso del tiempo, pues esa confianza se va volviendo desconfianza, ¿no? O por ejemplo el entusiasmo cuando iniciamos alguna tarea, alguna actividad, algún deporte o quizá el aprender algún instrumento musical, pues le ponemos ahora sí que decimos que todas las ganas, ¿no? Todo el entusiasmo. Pero ¿qué es lo que entonces sucede cuando ese entusiasmo empieza a bajar de volumen, ya no es tan firme, ya no es tan consistente, sino que se va perdiendo ese entusiasmo? Eso es cuando, como la sal, que vamos perdiendo esas cualidades que nosotros teníamos en un principio, ¿no? Que por las circunstancias las vamos cambiando, pero nuestra condición no debería de cambiar, es decir, nosotros deberíamos de permanecer con ese mismo entusiasmo. En alguna actividad, en algún deporte o en algún instrumento musical, tal vez la guitarra empezamos y bueno, nos dimos cuenta que a lo mejor no tenemos tanta habilidad en la guitarra, pero ¿qué tal a lo mejor en una flauta, quizá en el teclado, quizá en muchos y muchos otros instrumentos? Pero sucede que nosotros no cuidamos de ese valor que tenemos en nosotros mismos, ese amor de que fuimos creados, de que fuimos hechos con amor, de que fuimos con las manos de Dios, Él nos formó de una manera tan especial, pero que nosotros a través de los engaños, los tropiezos que tenemos, vamos quitando esas cualidades que tenemos nosotros, como la sal, las vamos quitando. Y entonces aquello que pudimos haber hecho muy bien, ahora ya no lo queremos hacer. Es más, ya ni siquiera pasa por nuestra mente volver a intentarlo, ¿no? Y como esos, pues, anhelos, sueños, proyectos, hay algo que fue deteriorando, hay algo que entró y contaminó, como la sal, ¿no? Esa sal que se fue contaminando y que pues ya no es útil para lo cual fue diseñado. Y a nosotros a veces nos llega a pasar eso, pero pensemos también en que cuando la sal por sí sola, pues al tener tantas propiedades, tantas cualidades que tiene, por sí sola no va a funcionar, o sea, necesita ser aplicada, ¿no? Como veíamos o como mencionamos, que se dice que más de 14,000 usos se le daba. Y pues se tenía que aplicar, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos la sal en nuestra mesa o en nuestra alacena, en la cocina, pues sí, pero ahí está.
por sí sola no funge con todas esas propiedades para la cual fue creada, ¿no? O fue diseñada o está. Entonces, siempre va a necesitar de algo, ¿no? Inclusive, otro condimento que va siempre al lado de ella, pues es la pimienta. Pero lo que quiero decirte es que cuando la sal es aplicada donde tiene que estar, entonces logra esa razón de ser, logra esa razón de ser. Y eso es lo que nosotros, tú y yo, tenemos que aprender a que esas cualidades y esas propiedades están en nosotros. ¿Cómo que están en nosotros? Sí, siguen en nosotros, no se han ido, no se han ido, siguen en nosotros. Esa es la diferencia, esa es la gran diferencia. Y eso me lleva a que cuando nosotros en algún momento decimos, bueno, es que la sal, cuando pierde sus propiedades o esas cualidades que tiene, se vuelve insípida, así decimos, la sal o o sea, se vuelve insípida o inclusive no tiene ese sabor, ¿no? Que le puede dar, por ejemplo, a los alimentos, ¿no? Bueno, y esto porque lo probamos, ¿no? Pero también en todos los usos para lo cual se da, ¿no? Y si tiene carece o empieza a contaminarse y pierde todas esas cualidades, se dice que se vuelve insípida, insípida. Y esta palabra insípida tiene una peculiaridad porque es algo negativo, sí, es algo negativo. Y fíjate que yo recordé que habemos expresiones que decimos y quizá tú las has escuchado cuando nos dirigimos a alguien y decimos, esa persona es negativa, esa persona le estamos diciendo es insípida, o sea, ha perdido esas cualidades. Así lo estamos dando como cierto. Qué tremendo, ¿no? Porque estamos decretando, estamos afirmando que esa persona es insípida, que es negativa, ¿verdad? Entonces no tenemos la aplicación correcta, pero sin embargo ya estamos etiquetando, estamos juzgando, estamos pues diciendo que tal persona pueda ser así. Entonces, en el caso de la sal decimos, pues ya no tiene remedio. La sal en sí ya no tiene remedio, pero nosotros sí. Y eso me lleva a recordar al hijo pródigo, porque el hijo pródigo, pues él decide, él toma una decisión y dice, ¿sabes qué? Papá, dame todos mis bienes que me pertenecen, quiero recibir esa herencia. Y bueno, pues este hombre o este hijo se pierde, ahora sí que se pierde tal cual dice que perdió o desperdició, porque así dice, desperdició todos esos bienes perdidamente. O sea, andaba perdido, no sabía por dónde andaba, no sabía en dónde estaba gastando su dinero, pero bueno, lo perdió. No tenía ese rumbo claro, no tenía esa sabiduría y entonces lo perdió. Y sin embargo, aprendemos también a través del amor de Dios, cómo el corazón de Dios compasivo, aun cuando el hijo pues se había gastado toda esa herencia, ahora sí que todas sus cualidades ya las había dejado en cero, por así decir, su cuenta en cuanto a sus cualidades decían, ya no, o sea, ya todo lo que tenía lo perdí. Él regresa al padre y el padre le renueva. El padre no solamente le da gusto, sino que hace fiesta, se pone muy contento y le da un nuevo vestido, lo calza porque ya había llegado descalzado, le pone un anillo en reconocimiento que él pertenecía a una familia. ¿Y cuántas veces nosotros así nos sentimos que hemos perdido nuestras cualidades, por ejemplo, la confianza, la seguridad, el entusiasmo? Hoy vivimos en un ambiente en el que tal cual, tan contaminado, en el que respiramos depresión, estrés, desconfianza, mucha violencia, ¿no?
y literal lo vemos, sí, claro que sí lo vemos. No es algo, no es una película que estemos viendo en pantalla, esa película de terror, no, realmente lo estamos viviendo. Pero ¿sabes de dónde sale todo eso? De nuestro corazón, sí. Toda guerra, toda discrepancia de nuestro corazón sale. Nosotros mismos hemos contaminado el mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea lo hemos contaminado. Pero tenemos esperanza, ese es el punto, que tenemos esperanza en volver a retomarlo, en volver a reconocer, como veíamos, ¿no? El que nosotros somos un instrumento para bendecir a otras personas, como esa preservación de la sal, ¿no? Que mantenía para que no se contaminara. Una familia es un núcleo de amor, de confianza, un núcleo de seguridad, un núcleo para una nueva familia, ¿verdad? Esos principios y esos valores se van rompiendo con el paso de las generaciones. Ahora es más fácil vivir en unión libre o quizá eh, nuestra primer puerta, ¿verdad? Que tenemos ya casi, casi antes de casarnos, ya decimos, bueno, si no, ya sé que existe una solución y es el divorcio, como si ya tuviéramos, o sea, todavía ni siquiera emprendemos, pero ya sabemos que puede haber el plan B. No, no, necesitamos preservar valores, preservar principios de vida en nosotros para que también podamos dejarlo a otras generaciones, a otras personas. ¿Cuesta? Por supuesto que cuesta, porque literal es nadar contra corriente, ¿verdad? Nos acomodamos a la moda. Hoy la moda es así y bueno, pues si todo el mundo lo hace, también yo lo puedo hacer. Sí, sí lo podemos hacer, pero no todos nos conviene, ¿verdad? No todos nos conviene. Tenemos que analizar, ser sabio en la toma de decisiones que tenemos que se nos presentan día con día porque el mundo nos va a ofrecer todas las posibilidades para que nosotros caigamos en un error, caigamos en que ese valor que hay en nosotros, pues se pierda. Y otra cosa importante es lo que hablábamos acerca de la sal, que en un momento llegó a ser hasta una moneda de pago, ¿no? Nosotros tenemos un valor incalculable y si nosotros no reconocemos ese valor que tenemos, ¿verdad? Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que tenemos un propósito de vida, que no fue la situación, sino la condición en la que Dios nos creó. Nos creó con una condición de amor, con una condición de vida. Eso es lo que hay en nosotros, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta en nuestro diario vivir, en las cosas que hacemos, en donde nosotros nos encontramos. ¿Que vamos a fallar? Sí. ¿Que nos vamos a equivocar? Sí, pero eso no determina nuestra condición porque todas aquellas situaciones adversas que se puedan presentar en nuestra vida, lo que va a provocar es que perdamos esas propiedades, esas cualidades que hay en nosotros y que nos permiten, ¿verdad?, tener esa razón de ser. Y esa es la gran esperanza que tenemos en nosotros, que podemos retornar, que podemos ir al Padre y decir, sí, otra vez creo que me quedé sin batería, otra vez me quedé desanimado, otra vez me siento estresado, otra vez me siento deprimido y necesito de ti que tú me creas, que tú sabes todo lo que hay en mi corazón, que conoces mis pensamientos, que antes de que lleguen a mi mente tú ya los conoces. Ayúdame, ayúdame porque quiero volver a ser y tener ese amor por el cual tú me creaste, tú me formaste con un propósito, con una esperanza, para que yo en mí sea depositado nuevamente ese amor por el cual tú me creaste y yo preserve ese amor hacia los demás. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta si en nosotros hay amor? Pues cuando nosotros amamos al prójimo. Esa es la manera en que podemos decir.
Cuando no lo juzgamos, cuando no lo criticamos, cuando no murmuramos a sus espaldas, cuando eh, no lo envidiamos, ¿verdad? Es la manera. Cuando no hay altivez en nosotros por la necesidad de alguien, cuando hay en nosotros una compasión porque vemos, nos ponemos en los zapatos de esa persona y hacemos lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Ahí es cuando nos damos cuenta, ahí es cuando nos damos cuenta. Porque también está la otra parte, ¿verdad? Que cerramos la puerta y decimos, no, allá afuera hay muchos problemas y yo no quiero saber de nadie, mejor yo acá solito, voy a la escuela, hay problemas, voy al trabajo, no se diga, pero ese es el mundo en el que estamos. Pero eso no significa que esa sea nuestra condición. Una condición de perdedores, una condición de fracasados, una condición de estresados, una condición de deprimidos. Así es de que hoy tenemos esa oportunidad, una oportunidad que como seres humanos Dios nos las da, el Padre nos las da, el volver, el volver a tener esas cualidades, ese gran valor, esas riquezas que hay depositados en nosotros, ese preservar, hablamos del amor, pero puede haber muchísimas más, ¿verdad? Y también el poder sanar heridas, sí. Yo creo que cuando nosotros nos cortamos, cuando nos tenemos una herida en nuestro cuerpo, y hablando de una herida física, porque también están las emocionales, pero hablando de una herida física, pues la mayoría de veces necesitamos de alguien, ¿verdad? Alguien que nos ayude, a lo mejor a lavar la herida, o acudimos al médico para que suture, para que desinfecte, para todo aquello, ¿cierto? Bueno, acudimos a alguien. Y en nosotros también está el sanar una herida del que tenemos cerca. Todos estamos heridos, nadie puede decir, no, pues yo no estoy herido. Todos tenemos heridas y solamente son sanadas cuando alguien más nos ayuda a sanarlas. Somos un cuerpo, somos un cuerpo, no la mano anda separada o dice, hoy sabes qué, yo nada más me levanto, dice una pierna y la otra dice, no, yo me levanto. No, somos un cuerpo y en la medida en que vemos que alguien tiene una dolencia y nos acercamos, es como si nos sanáramos a nosotros mismos. Así de impactante, de hermoso es el poder ver también por la persona que está cerca de nosotros. Porque a veces vemos un herido y decimos, ay, no, pues ahí que se las arregle solito, ¿no? Así nos gustaría que a nosotros nos vieran, pues no, ¿verdad? Quisiéramos que alguien nos ayudara y más si a lo mejor, no sé, se nos dislocó un brazo o a lo mejor hubo una herida muy profunda y la sangre está botando, pues necesitamos ayuda, ¿verdad? Auxilio, que alguien me ayude. ¿Y qué pasaría si nadie, llamamos y no hay nadie? Pues decimos, no, yo lo que quisiera, y yo creo que es encontrar a alguien que nos ayude. Y eso es lo que nosotros somos. Somos una ayuda para sanar heridas eh, de otras personas, porque en la medida en que sanemos, también nos sanamos nosotros. Bueno, pues deseo que esto haya sido pues de gran ayuda, de un bien para, para cada uno de nosotros y que así como pues ha sido para mí, también sea para cada uno de ustedes. Gracias por estar, gracias por este tiempo. Recuerda que tenemos una próxima cita, sí, el próximo miércoles aquí en Sembrando Palabras de Vida. Muchas gracias, hasta luego.